la entrevista con el médico epidemiólogo Marco Almerí Tanús para abordar el tema de las medidas que se están tomando en torno a la COVID-19. Estamos en un proceso de vacunación, recordemos, y ya se habla de una posible tercera ola. Entonces es importante también consultarlo a los especialistas. Doctor, el día de ayer, precisamente la jefa del gabinete ministerial a través de su cuenta de Twitter había señalado que se había inoculado a más de 2 millones de peruanos. Y si tenemos en cuenta que la meta, según las expectativas que se tiene, es más de 5 millones de personas inoculadas para el mes de julio, ¿usted cree, según cómo va el panorama, que se puede alcanzar esta meta? Carla, Tanús, muy buenos días. Mire, ahí hay que corregir un dato, porque no son 2 millones de peruanos los que han recibido la vacuna. Lo que tenemos es aplicadas 2 millones de dosis, no 2 millones de personas. ¿Cuántas personas ya han recibido las dosis completas en nuestro país? Hoy vamos a llegar a los 700.000. Es decir, ya 700.000 peruanos tienen las 2 dosis, es decir, las dosis completas ya están protegidos. ¿Cuánto representa eso del objetivo que el propio ministro de Salud lo ha dicho anoche? El ministro ha dicho que tenemos que alcanzar entre el 75 y el 80% para tener la inmunidad de rebaño. Estos 700.000 que ya tienen 2 dosis representan el 2.1%. Entonces, como usted verá, del 2.1% que estamos ahorita, para llegar al 75-80%, todavía hay bastante camino para caminar. Entonces, cierto es que el gobierno anuncia que ya tenemos gestionados, comprados 60 millones de dosis, y está muy bien, y ojalá así sea, pero eso es un tema del futuro, es una promesa que ojalá se cumpla. En política lo que se cuenta son los hechos concretos, los realizados. Entonces lo concreto es lo que le acabo de decir, 700.000 personas ya protegidas, que resultan 2.1%, y el objetivo que es 75-80% aún está lejos. Por eso es que tenemos que seguir bregando, tenemos que seguir cuidándonos, porque esto no garantiza la inmunidad de rebaño, estamos muy lejos. Y usted me pregunta si nos pone en riesgo de una tercera ola. La respuesta es sí, porque como sociedad estamos vacunando muy poquito, lamentablemente, ¿no? Yo entiendo de que se hace el mejor esfuerzo, pero la consecuencia es que lamentablemente es poquito lo que hemos vacunado, y eso no protege de una tercera ola como lo tiene Colombia ahorita, o como lo han tenido los países europeos, que justamente en la nota anterior veíamos como ya ellos están saliendo de la tercera ola. Claro, doctor, y lo que uno se pregunta es, bueno, efectivamente queda un largo camino por recorrer para alcanzar la inmunidad de rebaño, por así decirlo, con las vacunas, pero ya hay algunas personas que están empezando a recibir estas dosis, ya algunos mayores de 70 años, se espera que en junio ya las personas mayores de 60 años empiecen a recibir las dosis. ¿Qué recomendación le da usted a quienes ya están vacunados, quienes han recibido las 2 dosis? ¿Deben seguir usando mascarilla o no cuando salgan a las calles, cuando se reúnan con familiares? Porque hemos visto imágenes como en Israel, por ejemplo, donde efectivamente ya se alcanzó la inmunidad de rebaño y ya no utilizan las mascarillas. Estamos en una situación distinta. ¿Alguien que ya recibió las vacunas, debe seguir usando las mascarillas o no? ¿Cuál es su recomendación? Absolutamente, no me queda la menor duda. El que ya recibió la segunda dosis tiene que seguir comportándose como si no hubiera recibido nada, porque hemos visto casos de médicos, incluso nuestros colegas, que han recibido las 2 dosis y que han tenido que estar hospitalizados, incluso han llegado a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la vacuna Sinopharm, por ejemplo, ¿no?, que tiene una eficacia del casi 80%, significa que de 100 vacunados, 80 están protegidos y 20 no, 20 a pesar de estar vacunados. Usted no sabe si es parte de ese grupo de los 20. Ninguna vacuna protege al 100%, eso es en primer lugar. En segundo lugar, porque ya sabemos que hay variantes, y que sabemos también que algunas variantes escapan a los anticuerpos que hubiera usted formado a partir de la vacunación, ¿no? Mire lo que ha pasado con la doble mutante en India, un desastre sanitario, ¿no? Entonces, y esa variante india ya la tenemos en Latinoamérica, ya está en México detectada, y tenemos la variante brasileña, la variante andina. Son variantes que se van adaptando a la nueva circunstancia y van aprendiendo a escapar de los anticuerpos que se forman producto de la vacunación. Entonces,
Es verdad que si como país pudiéramos vacunarnos el 80% y tendríamos la inmunidad de rebaño y por tanto podríamos aligerar un poco la protección, sí es cierto, pero estamos lejos todavía de ello. Entonces, mientras, tenemos que seguir manteniendo todas las medidas que usted ya conoce. Claro, doctor, y en medio de este proceso de vacunación, que no solamente se da en nuestro país, sino en el mundo entero, se acaba de poner a discusión liberar las patentes. En el caso de nuestro país, ¿es posible, es decir, Perú tiene las condiciones para producir vacunas contra la COVID-19? No, nosotros no tenemos las condiciones para poder fabricar esas vacunas. Cuando decimos no tenemos las condiciones, nos referimos básicamente a que no tenemos una fábrica de vacunas construidas. Los estándares para tener una fábrica de vacunas son muy altos. Más o menos se requiere entre 5 a 7 años construirlas, en promedio. Tampoco tenemos el personal adiestrado para la fabricación de vacunas, que más o menos su preparación de este personal, si los enviáramos afuera, no menor a 3 años. Entonces, de manera que no tenemos la infraestructura ni el personal como para poder fabricar vacunas. Sin embargo, la idea es buena. Es decir, Estados Unidos y también Rusia avalan la posibilidad de que se liberen las patentes, con el propósito de que países como Argentina, como Brasil, incluso como Chile, México, pudieran fabricar también estas vacunas y nosotros los tendríamos más cerca. Los precios seguramente bajarían un poco más, pero no es un problema de precios porque realmente estas vacunas no son pues de alto costo y en el Perú dinero no ha faltado. Es un problema de que no, a pesar de que tenemos el dinero, no está disponible las vacunas para ser vendidas o nosotros para comprarlas. De manera que si es que se liberaran las patentes, seguramente habría una producción masiva de estas vacunas para que todos pudiéramos alcanzar más rápidamente la inmunidad de rebaño. Porque la suerte de los países del primer mundo, en este caso, está amarrada a la suerte del último país del planeta. Mientras haya un pueblo que tenga coronavirus, siempre va a haber la posibilidad de que de ese pueblo emerja una nueva variante o una nueva cepa que tarde o temprano llega al país del primer mundo que se cree inmunizado con su vacuna y puede provocar el desastre que se ha provocado en la India. Claro, es terrible lo que sucede ahí. Doctor, finalmente de mi parte, ¿hasta cuándo tiempo más o menos estaremos con la mascarilla? Es lo que consulto, porque efectivamente hay que tomar todas las medidas de bioseguridad, estamos en un proceso de inmunización. Cuando se alcance ya el 70%, 75%, ¿cuánto tiempo más deberíamos estar con la mascarilla? Algunos habían mencionado ya desde el año pasado, algunos médicos y científicos, que el virus había llegado para quedarse. Ante esta situación, ¿estaremos cuánto tiempo más utilizando esta mascarilla? Mire, es verdad lo que dice usted, que se va a convertir en una endemia. Es decir, este virus se va a quedar y seguramente va a producir muchos casos cada año, pero también es verdad que en cuanto nosotros como país alcancemos la inmunidad de rebaño con 75-80% de vacunados, seguramente podremos retirarnos las mascarillas, tal cual hemos visto en la nota anterior que han hecho en España, o como ocurre en Israel, o en Estados Unidos mismo, que no alcanzaron todavía la inmunidad de rebaño, pero en Estados Unidos ya está autorizado las reuniones con poco públicos al aire libre sin mascarillas. Entonces, nosotros vamos a alcanzar eso. ¿Pero de qué depende? De la velocidad de vacunación. De acá a diciembre lo tendremos difícil. El gobierno lo ha prometido, pero yo lo veo difícil a la velocidad que vamos. Yo creo que tiene que ser para el 2022. Ojalá de verdad pudiéramos acelerar más el proceso de vacunación y garantizar más la llegada de las vacunas. Sigue llegando a cuentagotas. Prueba de ello es que esta semana que pasó se tuvo que suspender 3 días el proceso de vacunación precisamente por falta de vacunas, ¿no? No son palabras mías, es un hecho concreto. Faltan vacunas. Y bueno, anoche el ministro ha anunciado de que hemos retomado la compra de las vacunas chinas de Sinopharm, que malamente el señor Bustamante nos empujó a dejarlo de comprar, pero al retomarla yo creo que van a llegar por ahí también varios millones con los que podremos acelerar el proceso de vacunación. Dios quiera que lleguemos a diciembre con 80% de la población vacunada y pudiéramos retirarnos las mascarillas para Navidad. Y precisamente en esa espera, y quisiera hacer esta pregunta antes de concluir, por favor, la entrevista, es que estamos en una época electoral y estamos viendo que
no se respetan los protocolos de distanciamiento físico. Entonces, estos posibles contagios que se registran, ¿cuándo se verán reflejados? Y en todo caso también para que pueda hacer la exhortación a la ciudadanía a que continúe cuidándose pese a los momentos que estamos viviendo, que es una fiesta democrática como son las elecciones. 15 días es lo que necesitamos para nosotros evaluar las consecuencias de estas aglomeraciones que vemos producto de la campaña electoral. Y va a ser muy notorio, porque ciertamente hemos llegado, desde el punto de vista nuestro, por lo menos de los hospitales de Lima, que nos hemos reunido y hemos evaluado, en Lima al menos, hemos llegado al final de la meseta de la segunda ola y hemos comenzado el descenso. La cantidad de pacientes que nosotros tenemos en las emergencias ya no son ni el 50% de lo que nosotros teníamos. Claramente ha disminuido. Tenemos muy pocos pacientes en emergencia. Y todavía está lleno la UCI y todavía está llena el área hospitalaria. Pero es que estos pacientes se demoran no menos de 15 días para ser dados de alta. Entonces, en 2 semanas estos pacientes comenzarán a salir y ya no tendrán reemplazo desde la emergencia. Claro, esos espacios van a ser ocupados por infartos cardíacos, traumatismos, atropellos, insuficiencias hepáticas, renales, etcétera, por otras enfermedades ya, pero no por el COVID. Entonces, como ya estamos disminuyendo el número de casos COVID, si ocurriera un repunte, eso es claramente consecuencia de la campaña electoral.